Mis queridos hermanos y amigos, nosotros estamos en este mes de octubre muy contentos, muy bendecidos por el Señor, contentos también de que usted está aquí, lo mismo si está físicamente que si está conectado a través de la internet. Y estamos haciendo énfasis en este mes de octubre en el tema del discipulado, Solo para recordar, ¿recuerda qué cosa es un discípulo? Cuando pensamos en el discípulo, pensamos en que hay un maestro también. El discípulo está aprendiendo del maestro. ¿Con qué finalidad? Llegar a ser como el maestro, ¿verdad? Bien sea en un oficio que está aprendiendo, ¿verdad? O lo que sea, quiere llegar a ser como el maestro. Nosotros queremos ser, más que asistentes a una iglesia, eso no nos interesa. Queremos ser discípulos de Cristo. Porque eso fue lo que Él llamó. Él no llamó a nadie a ser asistente a un grupo. Él llamó a la gente a ser sus discípulos. Y discípulos de Cristo, entonces quiere decir que debemos estar constantemente, no los domingos en la mañana, constantemente aprendiendo ¿de quién? De Cristo. ¿Para qué? ¿Con qué finalidad? Para llegar a ser como Cristo. Por eso estamos en este mes teniendo esta frase, yo quiero que la repitas conmigo, como dice: Maestro, quiero ser como tú. Ese maestro es Cristo. Señor, quiero ser como tú. Como les dije el domingo pasado, cada vez que vayas a orar, trata de recordar esta expresión y dile al Señor así. No importa si cambias alguna palabra, eso no es lo importante. No me refiero a las palabras, sino la actitud del corazón, el deseo de aprender de Jesucristo. Señor, quiero ser como tú. Señor, quiero aprender de ti, de cómo tú eres, porque quiero que mi vida cambie para ser parecido a ti. Quiero ser como tú, Señor. El apóstol Pedro, uno de esos que anduvo cerca de Cristo, nos dijo algo importantísimo en la primera carta, allí en el capítulo 2, cuando dice: Cristo nos dejó el ejemplo, repita ejemplo, al que debemos ajustar nuestros pasos. Eso es lo que es seguir los pasos de Cristo. Él nos dejó su ejemplo. Ese ejemplo está en la Biblia, en la palabra de Dios. Nosotros leemos, investigamos, buscamos aquí y mirando el ejemplo de Cristo, nosotros tratamos de ajustar nuestros pasos a los pasos del Señor. La semana antepasada estábamos hablando del tema de la humildad, porque Jesús fue humilde definitivamente, pero además fue la única vez en que Él le dijo explícitamente a los que escuchaban: aprendan de mí, que soy, ¿qué cosa? Manso y humilde de corazón. Así que nos dijo expresamente que aprendiéramos a ser humildes como Él. Por eso ese día decíamos: Maestro, quiero ser humilde como tú. Es difícil, pero yo quiero ser humilde como tú. La semana pasada estábamos viendo algo también difícil. Estábamos viendo que Jesús fue totalmente íntegro. Nadie lo pudo señalar con verdad, nadie lo pudo señalar. Y nosotros estábamos diciendo: Maestro, quiero ser íntegro como tú. Hoy nosotros vamos a aprender algo más de nuestro Maestro que nosotros deberíamos anhelar alcanzar también. Tiene mucho que ver con nuestras vidas y con nuestra necesidad. La historia está en Mateo, en el capítulo 4, lo puedes buscar en tu Biblia si lo tienes en la mano, aunque la tengas en el teléfono o sea de papel, no importa. La vamos a estar enseñando en la pantalla, pero tú puedes seguir la historia ahí. Mateo capítulo 4 es una de las primeras historias que aparecen en los evangelios, porque realmente tuvo lugar al principio del ministerio de Jesús. Dice la historia: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Continuamos. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo,
porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y he aquí vinieron ángeles y le servían. Vamos a orar. Señor, una vez más te agradecemos por este día y por tu presencia. Te agradecemos por Jesucristo, te agradecemos por tu palabra. Ahora te rogamos que tú nos ayudes a entenderla y, más importante, a aplicarla a nuestras vidas. Bendice a cada uno de los que está viendo, de los que está escuchando, de los que están presentes acá. En el nombre de Jesús. Amén. Hay algo muy importante en toda esta historia que es la palabra tentación. Dice la historia que Jesús fue al desierto porque allí iba a ser, ¿qué cosa? Tentado por el diablo. ¿Qué es la tentación? ¿Qué es la tentación? Miren, hay una cosa curiosa en la Biblia. Cuando uno trata de leer la Biblia en los idiomas en que fue escrito, en este caso el Nuevo Testamento estaba escrito originalmente en griego, es curioso que la misma palabra peirazo se usa en la Biblia para nombrar una prueba o examen en dos sentidos. Puede ser una prueba que venga de parte de Dios y que está destinada a comprobar nuestra fidelidad o confianza en el Señor, o nuestra obediencia, o nuestra integridad espiritual. Pero en el otro sentido es lo que llamamos en español tentación. Tentar, o sea, una prueba también, pero que tiene el propósito de hacernos caer, de hacernos pecar, de hacernos desobedecer a Dios. Ese es el propósito de la tentación. Ese es el caso al que nos vamos a estar refiriendo, porque en esta historia que leímos, Satanás fue a tentar a Jesucristo ahí al desierto, no para poner a prueba su fidelidad, no, fue para hacerlo caer. Fue con ese fin. Déjame decirte un par de cosas importantes antes de ver las cosas que vamos a estar examinando hoy. Primero, la tentación es una parte normal del ser humano y del hecho de que vivimos en un mundo caído. Todos somos tentados. ¿Quieres repetir esas tres palabras? Todos somos tentados. ¿Te parece que tú no? ¿Que tú no eres tentado? Tal vez tú digas, ay, pastor, ya yo entiendo. Ya yo estoy libre de esas cosas. Cuidado. Porque lo que pasa es que hay personas que ya se han habituado a ceder al pecado en su vida. Viene el pecado, ok. Viene el otro pecado, bien, ok a todo. Sí a todo. Y como ya se han habituado a ceder al pecado, lo cual es terrible en su vida, para ellos es algo normal. Y estoy hablando de personas que se dicen cristianos. Para ellos es algo normal, por lo que nunca distinguen cuando les llega la tentación. Porque para ellos es algo normal ceder a eso. Y eso es terrible. La tentación es parte de esa guerra espiritual en la que estamos envueltos todos los cristianos. Lamentablemente muchos cristianos se han acomodado tanto a su derrota espiritual, a ser derrotados espiritualmente todos los días, que ya ni sienten que hay una guerra. ¿Qué guerra hay? Yo estoy aquí revolcado en el suelo, aquí he hecho una miseria, pero ¿qué guerra? Yo no veo guerra. Mire, el cristiano que diga, yo no sé lo que es la tentación, yo no sé lo que es esta batalla espiritual, ese está perdido. Porque si Cristo fue tentado, ¿cómo tú vas a venir a decir que tú no experimentas tentaciones? ¿De dónde viene la tentación? Cuidado, no le echemos la culpa a nadie. La tentación no viene del medio que nos rodea, ni de las malas compañías. No, la tentación
surge de nuestros propios malos deseos. Pastor, ¿cómo usted va a decir eso? Ahora yo soy el culpable. La tentación viene de nuestros propios malos deseos. Mira lo que dice la carta del apóstol Santiago. Dice, cuando sean tentados, acuérdense de no decir, Dios me está tentando. Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. La tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos y el pecado, cuando se le deja crecer, da a luz la muerte. Así que cuando tú veas que los malos deseos dentro de ti te empiezan a seducir y te tratan de arrastrar, ahí está actuando la tentación. Ahí está actuando la tentación. Otra cosa importante, la tentación solo se convierte en pecado, ¿cuándo? Cuando cedes a ella. La tentación sola ella, no es pecado. Es como que tú recibas una invitación a ir a un lugar indebido. Tú recibiste la invitación, pero ¿eso tiene alguna culpa en ti? No, tú recibiste la invitación. Ahora, si tú aceptas la invitación y vas, bueno, ya eso es otra cosa. Nosotros recibimos invitaciones al pecado todos los días. La cosa está en qué hacemos con esas invitaciones. Por eso la palabra, la orden para nosotros los cristianos es, ¿qué cosa? Resistir, resistir. Ahora, yo sé que yo siempre pongo días antes en la internet, en Facebook y todo eso, pongo el título de la predicación. Yo sé que algunas personas cuando lo vieron, que el título que ahora mismo lo vamos a poner ahí en la pantalla, Señor, quiero resistir como tú. Algunas personas pensaron, resistir porque estoy aquí enfermo, resistir porque estoy aquí pasando trabajo y resistir. No, no estamos hablando de ese tipo de resistencia. Una resistencia muy interesante, pero no es esa a la que nos estamos refiriendo. Recuerda que el pasaje que nos enseña lo que tenemos que aprender está ahí en esa historia que vimos al principio de Mateo capítulo 4. Jesucristo fue tentado por Satanás para hacerlo caer. Y asimismo, tú y yo, cada día somos tentados para hacernos caer. Quiero compartir contigo este escrito de Rick Warren en su libro Una vida con propósito, que yo sé que muchos conocen. Dice, la tentación solo proporciona elección. Aunque es el arma principal de Satanás para destruirte, Dios quiere usarla para tu desarrollo. Pastor, pero ahora no entendí nada. ¿Cómo Dios quiere usar la tentación? Dios no es el autor de la tentación. Pero ya que estamos siendo tentados, Dios quiere usar eso para que tú y yo crezcamos. Porque si cedemos a la tentación, estamos pecando. Pero si resistimos, crecemos. Si resistimos, estamos aprendiendo. Si resistimos, nos estamos fortaleciendo. Amén. Y eso es lo que Dios quiere en tu vida y en la mía. Por cierto, si tienes el libro de Una vida con propósito, ya sea en papel o en versión digital, el autor Rick Warren dedica los capítulos 26 y 27, o sea, el capítulo del día 26, porque acuérdate que son 40 días, el día 26 y el del día 27 los dedica al tema de la tentación. Buenísimo, buenísimo. Yo he leído pocas cosas tan prácticas como esa. No son discursos bonitos, son consejos prácticos y cosas prácticas. Sobre todo el 27 que se llama Venciendo la Tentación. Yo tomé prestadas algunas ideas de ese libro para compartir con ustedes aquí hoy que estamos haciendo esto. Esta es una de las ideas que tomé prestadas del libro de Rick Warren. Él habla de los pasos que siguen la tentación y que terminan en el pecado, ¿ves? Pero necesitamos conocerlo e identificarlo. El primer paso es el deseo, porque ya vimos que empieza por los malos deseos, como dice el pasaje de Santiago. Este es otro pasaje de Santiago que dice, ¿será que en el fondo del alma tienen un ejército de malos deseos? Dice Santiago. No son 3 malos deseos, es un ejército de malos deseos. Pastor, pero yo no sabía eso.
pero ahí está, en nosotros. Y por ahí empieza la tentación, por ese deseo, que eso nace de nosotros mismos, eso no viene de ninguna otra parte. El segundo paso es cuando viene entonces la duda. La duda. ¿Será que esto es malo? A lo mejor no es malo nada. ¿Ve? ¿Será que pasará algo y si no pasa nada? Y eso ya está muy relacionado porque cuando empezamos a pensar así, le estamos dando lugar, ¿tú sabes a quién? A Satanás. Él no es el autor de este deseo, ese deseo ya está en ti y en mí. Pero aquí de pronto él entra en escena y dice, ya hay duda, perfecto. Ahora yo aprovecho y meto el engaño y la mentira. La semana pasada hablábamos de que Satanás es el padre ¿de qué? De la mentira. Y ahí mismo él mete la mentira. Como le metió a Eva allá en el huerto del Edén. No morirán. Dios sabe que el día que coman de esa fruta van a ser como Dios. Van a saber el bien y el mal. Y ahí empezó a meter el engaño. Ahí viene el engaño. Ahí viene el engaño. Y lamentablemente si hacemos caso al engaño, viene entonces la desobediencia. ¿Dónde está el pecado? En este cuarto paso. Si te paras antes, te salvaste. Pero si llegaste aquí al cuarto paso, ahí nos embarcamos, nos complicamos. Como ya vimos en la historia que leímos, Jesús aquí en este mundo, viviendo en carne y hueso como nosotros, fue tentado y fue tentado fuertemente usando deseos legítimos que él tenía, como el hambre. Recuerda que el pasaje dice que ayunó 40 días y 40 noches, pero él era humano también y después de ayunar todos esos días, ¿qué sintió? Hambre. O sea, ese es un deseo legítimo y Satanás usó ese deseo para entrar ahí con la primera tentación. Pero él se resistió y no cedió a las tentaciones que le presentó Satanás. Por eso nuestra idea principal hoy es esta: maestro, quiero resistir como tú. Yo no quiero ser derrotado todo el tiempo, Señor, por las tentaciones que vienen a mi vida. Tentaciones a actuar mal, tentaciones a hablar mal, tentaciones a pensar mal, tentaciones a ir a donde no debo ir, tentaciones a escuchar lo que no debo escuchar, tentaciones a mirar lo que no debo mirar. Quiero saber cómo resistir esas cosas, porque tú resististe las tentaciones. ¿Cómo podemos entonces resistir la tentación? ¿Cómo podemos resistir la tentación? Haciendo como Jesús, ¿ves? ¿Cómo podemos? La primera idea que vamos a ver hoy es esta. Quiero que veas esto que está en la pantalla, es como un muro. Porque cuando pensamos en resistir, pensamos en una muralla que está ahí resistiendo, ¿verdad?, el ataque. Por eso vamos a estar pensando entonces en estas piedras de la muralla, estos ladrillos de la muralla. Y aquí está la primera cosa, es prepararnos, repita, prepararnos en comunión con Dios. En estos días estoy leyendo un libro que no es ficción, es un libro histórico de cierta guerra en el mundo que ocurrió hace 60 años. Y la mitad del libro tiene que ver con cómo los enemigos estaban preparándose para atacar y cómo este país estaba preparándose para, ¿qué cosa? Para resistir el ataque. Preparándose, pero hay que prepararse. Porque si el enemigo te agarra sin prepararte, hay que prepararse. ¿Prepararnos cómo? En comunión con Dios. Dice en el Salmo 73, pero yo me acercaré a Dios, pues para mí eso es lo mejor. Proponte eso. Propongámonos eso. Yo me voy a acercar a Dios porque eso es lo mejor que puede sucederme a mí. Mientras más cerca estemos de Dios, más fácil será resistir las tentaciones. Claro, aquí hay algunos problemas. Problema número 1. Algunas personas buscan a Dios solo para pedir bendiciones. Pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando de buscar a Dios para tener comunión con Él. Repita la palabra comunión.
Eso es lo que estamos hablando. En segundo lugar, hay cosas que se requieren. Se requiere, por ejemplo, de un propósito, de un plan, y se requiere de perseverancia. De esas tres cosas que empiezan con la letra P. Es como cuando tú quieres bajar de peso. Lo primero, tienes que tener un propósito definido. Lo segundo, tienes que tener un plan. Y muy importante esta tercera cosa. Porque a veces tenemos esto y ahí nos quedamos. Nos falta ¿qué cosa? Esa cosa de todos los días. Aunque todavía no vea el resultado, voy a seguir. Ahí. Y con esto de buscar la comunión con Dios es igual. Es igual, no es automática, no surge así de la nada. No. Se requiere un propósito. Yo me quiero hacer el propósito de acercarme a Dios. Más. Y para eso me voy a hacer un plan. Voy a tomar este tiempo del día para leer la Biblia. Voy a tomar este tiempo del día para orar. Para buscar de Dios. Y muy importante, perseverar. La diferencia entre estas cosas cuando hablamos de buscar de Dios y estas cosas cuando hablamos de hacer dieta. A ver, la similitud está en la pereza de nuestro cuerpo para las dos cosas. Para la dieta y para buscar de Dios. Ahí está la similitud. Pero ¿sabe cuál es la diferencia? Que en el caso de buscar de Dios, además de la pereza natural de nuestro cuerpo y nuestros malos hábitos, tenemos que enfrentar enemigos espirituales. Esos enemigos espirituales no les interesa si tú haces dieta o engordas. Ahí no te van a tocar. Pero en lo de buscar de Dios y estar en comunión con Dios, ahí sí te van a estar atacando. ¿Cuáles son las herramientas para poder buscar de Dios y acercarnos a Él? Las herramientas, miren, ya tú y yo las conocíamos hace rato. La oración, la Biblia. Cuando decimos la Biblia, nos referimos a leerla, aceptarla, meditar en ella, memorizarla, aplicarla y practicarla. También el ayuno y también congregarse. Ay, pastor, pero esas herramientas son viejas, todo el mundo lo sabe. No importa. La aguja de coser es una herramienta vieja, pero muy vieja, y que todo el mundo la conoce, pero muy importante y se sigue usando, ¿verdad que sí? El martillo es una herramienta muy antigua. Todo el mundo la conoce, pero se sigue utilizando. Cuando tú vas a poner un clavo en algún lugar, una puntilla, necesitas un martillo. Ahí no, hasta ahora no te vas a poner a pensar que si en la edad de piedra tenían martillos y ahora... El martillo es lo que hay que usar. Para crecer en nuestra comunión con Dios y estar más cerca de Dios, estas son las herramientas. Son viejas, son conocidas, no hay nada nuevo aquí, no hay ningún secreto. Lo que hay que hacer es usarlos. A través de los siglos, otros lo han usado y han tenido éxito. Úsalas. Ahí están. Jesús estuvo 40 días en el desierto, pero ¿qué estuvo haciendo en esos 40 días? ¿Escondiéndose de alguien? No. ¿Qué estuvo haciendo en esos 40 días? Dice que estaba orando y ayunando, buscando la comunión con el Padre. Cuando vinieron las tentaciones, ¿cómo estaba Jesús? ¿Preparado? Preparado. Hay una película que yo no sé si tú has visto. Esa película salió este año. Este año. La película se llama 40, así mismo se llama. El subtítulo es La Tentación de Cristo. Cuidado, no confundas con una película toda blasfema de los años 70, o sea, de hace 50 años atrás, que se llamaba La Última Tentación de Cristo. No estoy hablando de esa película para nada, ¿ok? Esta es una película nueva, nuevecita, que salió este año 2020. Es una película cristiana y se llama así mismo, 40, La Tentación de Cristo. Búscala para que la puedas ver.
Hay muchos lugares en que la puedes encontrar, la vas a encontrar en Amazon. Déjame decirte que la puedes encontrar con subtítulos en español en YouTube, gratis, ahí está. Después, durante esta semana, yo voy a poner el enlace en Facebook y demás para que lo puedan buscar. Pero está con subtítulos en español. Claro, siempre vas a tener que entrar a la configuración del video para activar los subtítulos, si no, no vas a encontrar los subtítulos. Pero si los activas, te van a salir, porque yo lo probé y todo, está todo ok. La película está basada únicamente en la experiencia de Jesús en el desierto, en aquellos 40 días. Pero tremenda está la película, tremenda está. Seguimos adelante, hablando de resistir. Ya veíamos como algo muy importante que nosotros buscamos la comunión con Dios y así nos preparamos. En segundo lugar, la otra cosa que podemos hacer es descubrir, repita descubrir. Descubrir toda la trampa oculta. Toda la trampa oculta. Dice la segunda carta a los Corintios, para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues ya conocemos sus maquinaciones malignas. Es una palabra en griego que se puede traducir como artimañas, maquinaciones, ardides, propósitos, planes, pensamientos. Ahora dice Pablo que ya nosotros conocemos los planes del maligno. Si tú no los conoces, déjame decirte que estás en desventaja. Pero hay que conocerlos, hay que descubrirlos. ¿Qué hacer con las trampas una vez que las encuentras, las trampas del maligno en tu vida? ¿Qué hacer? Bueno, te voy a decir 4 cosas que debemos hacer. Número 1, compararlas con la Biblia. Cuando veas una trampa en tu vida que te quiera hacer caer y sientas dudas, siempre compáralas con lo que dice aquí. No la compares con tal persona. Hoy Edna estaba hablando de que somos pecadores, pero que a veces las personas se comparan con otras personas y dicen, yo no soy tan malo porque esa persona es peor. Pero eso no es lo que Dios dice que hagamos. Y en esto también, compáralas con la palabra de Dios. Compáralas con la palabra de Dios. Segundo lugar, descubre la mentira. ¿Dónde está la mentira ahí? Recuerda que Satanás es el padre de la mentira. Y que dice Jesús que el propósito del maligno no es otro que hurtar, matar y destruir. Tercer lugar, podemos identificar dónde están las trampas que más nos hacen caer. Hay un dicho popular que dice que el hombre es el único animal que tropieza 2 veces con la misma piedra. Y algunos tropezamos 3, 4, 5, 6 veces. Yo sé que hay personas que cuando escuchan ese dicho piensan que se refiere a que yo me encontré una vez con este tipo de persona para que fuera mi pareja y me resultó que esa persona no servía y después me encontré con otra persona y resulta que era parecida o algo así. El dicho no dice que sea para eso, es en general. Nosotros no aprendemos a veces de nuestros errores y tropezamos hoy con algo que nos hace caer y mañana se vuelve a presentar y volvemos a tropezar. Ahora, lo que está diciendo aquí es que identifiques las trampas que más te hacen caer. No me lo tienes que decir a mí ni a nadie, pero tú piensa, ¿qué es lo que en esta vida más me hace caer, más me hace desobedecer a Dios, más me hace caer en el pecado? Lo que sea, yo no sé, pero tú lo puedes identificar. Una vez que tú digas, lo que más me hace caer es esta cosa, pero ¿cuál es la trampa que te hace caer en ese hoyo? La trampa generalmente es esta, que me ha agarrado ya muchas veces. Bueno, ahí entonces viene la otra cosa que es prepárate para esa trampa. Prepárate. Como leí alguna vez, busca en la Biblia. ¿Qué dice la Biblia acerca de esa trampa? Yo estoy seguro que dice algo. Busca lo que dice. Y aunque no memorices nada más de la Biblia, memoriza lo que dice la Biblia acerca de esa trampa.
¿Tú sabes para qué? Para que cuando vuelva a venir la trampa, antes de chocar en ella, venga a tu mente lo que dice Dios en su palabra acerca de eso. Ahora estás preparado. Como dice Pedro en su carta, estén siempre atentos y listos para lo que venga. Pues su enemigo, el diablo, anda buscando a quien destruir. Hasta parece un león hambriento. Si sabemos que hay un león merodeando, ¿verdad?, en los alrededores, tenemos que estar como preparados, prepararnos, ¿verdad?, para que no nos agarre de sorpresa. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos esto de poder escapar de las trampas? Esta es la tercera idea, y es huir. Huir. ¿Recuerda la historia cuando Dios hizo caer fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra? ¿Te acuerdas lo que los ángeles le dijeron a Lot y a su familia? Le dijo, huye por tu vida, no mires tras de ti. Huye por tu vida. Así mismo es. Hay que huir. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos esto? Te voy a poner 3 ideas. Una, a veces basta con concentrarnos en un pensamiento diferente. Otras veces hemos hablado de esto. Dice Rick Warren, la tentación empieza por captar tu atención. Lo que capta tu atención estimula tu deseo. Hacer caso omiso de una tentación es más eficaz que luchar contra ella. En cuanto tu mente esté en otra cosa, la tentación pierde su poder. Pierde su poder. Miren, no es posible, como algunos dicen, poner la mente en blanco. Tu mente nunca va a estar en blanco hasta que te mueras. Ni cuando estás durmiendo tu mente está en blanco. Eso no es posible. Por tanto, si tú quieres dejar de pensar en una cosa, no batalles con ese pensamiento. Mientras estés batallando, todavía el foco de tu mente, ¿en qué está? En eso. Lo mejor que puedes hacer es enfocar tu pensamiento en otra cosa. Una vez hice aquí con ustedes el experimento que está en otro libro también buenísimo, que se llama Un pacto con mis ojos. No lo voy a hacer aquí ahora, pero el autor dice y nos demuestra que cuando nosotros estamos pensando en algo malo y decimos, no voy a pensar más en eso, no quiero, sigues pensando en eso. Sin embargo, si de pronto tú piensas en un helado de chocolate, en un dulce así bien rico, para los cubanos, casquito de guayaba, dulce de coco con un quesito crema, no sé, venezolanos, algo que les guste mucho. Marisol ahora tiene tantos para pensar que no piensa en ninguno. No sé. El dulce de lechosa o frutabomba o papaya, sí, bien rico. A que no pensaste más en ninguna otra cosa, ¿eh? No pensaste más en ninguna otra cosa porque el foco de tu mente ahora estaba en otra cosa. Así funciona. Cuando venga la tentación a tu mente, no te voy a decir que yo siempre he puesto en práctica esto, pero cuando lo he puesto en práctica no falla. Te lo digo. Cuando venga la tentación a tu mente, casi siempre empieza por un mal pensamiento. No te fajes, no luches contra ese mal pensamiento, porque todo el tiempo que estés luchando, estás pensando en él. Cambia y de pronto ponte a pensar en otra cosa. En algo bueno, algo que te guste. ¿Me entiendes? O yo, una vez, ¿sabes lo que hice? Me puse a pensar en otra cosa que me preocupaba mucho, que me ponía muy ansioso, pero dije, prefiero preocuparme y estar ansioso con esta cosa buena que no estar pensando lo que no debía. Cambia la concentración. A veces vamos a tener que huir físicamente del lugar donde estamos siendo tentados. ¿Te acuerdas de José en Egipto? En casa de Potifar, la mujer de Potifar, la mujer del jefe, de todas maneras quería acostarse con José. Y era todos los días ahí, hasta que un momento que José entró ahí a la habitación, lo agarró por la ropa y todo.
¿Y qué hizo José? Huyó. Si la cosa era que la vieja aquella agarró el manto ahí, le dejó el manto y se fue sin manto ninguno. A veces va a haber que huir físicamente o cambiar el canal de la televisión o apagar la computadora o el teléfono o cortar una conversación física que estamos teniendo con alguien que sabemos que no me está trayendo nada bueno. Corto la conversación. Bueno, chao, nos vemos en otro momento. Aunque la conversación sea por teléfono o sea virtual, a través de mensajes o lo que sea. Corta, huye. Y en tercer lugar, evitar la tentación, evitarla. Dice en el libro de los Proverbios, el sabio conoce el miedo y se cuida del peligro, pero el tonto es atrevido y se pasa de confiado. Se pasa de confiado. No, nunca nos confiemos tanto como para decir, yo puedo hablar de esos asuntos, a mí eso no me hace daño. Yo puedo ver estas cosas que a mí eso no me hace daño. Yo puedo leer de estas cosas que a mí eso no me hace daño. Yo puedo ir a tal lugar que eso... No te pases de confiado. ¿Ok? En cuarto lugar, buscar la gloria de Dios y no la nuestra. Porque cuando cedemos a la tentación, le estamos negando a Dios la gloria que Él se merece en nuestra vida. Posiblemente estemos buscando la gloria para nosotros mismos. Cuando Eva se dio a la tentación allá en el huerto del Edén, fue cuando Satanás le dijo, cuando coman de esa fruta van a ser como Dios. Entonces, ¿qué estaba buscando ella? La gloria de ella, ¿verdad? Cambia el foco de atención, en el sentido de, quita el foco de ti mismo o de ti misma, ponlo en Dios. Dice el pasaje de los Salmos, la gloria, Señor, no es para nosotros, sino para tu nombre. Tiene que ver con el propósito de nuestra vida. ¿Viviré para Dios o viviré para mí mismo? Pregúntate, ¿viviré para mí mismo o para mí misma o viviré para Dios? Dice el apóstol Pablo, pues no vivimos para nosotros mismos, ni morimos para nosotros mismos. Si vivimos es para honrar al Señor y si morimos es para honrar al Señor. Entonces, tanto si vivimos como si morimos, pertenecemos al Señor. Aún Jesucristo, mi hermano, no buscó su propia gloria, sino la del Padre. En la segunda tentación, ¿te recuerdas cuando Satanás le dijo, échate abajo, que mira, Dios va a mandar a los ángeles? Jesucristo le dijo, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando en la tercera tentación le dijo, te voy a dar todo esto si me adoras, Jesucristo le dijo, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Jesucristo estaba poniendo la gloria de Dios por encima de cualquier cosa, ¿verdad? Y vamos a la próxima idea de lo que podemos hacer para resistir las tentaciones, tal como lo hizo Jesús. Y es responder ¿con qué cosa? Con la Biblia. Porque eso fue lo que Jesús hizo. Eso no quiere decir que tú tienes que andar con la Biblia debajo del brazo para todas partes. Debajo del brazo, déjame decirte algo, ella no te va a ayudar en nada. Tú sabes dónde la tienes que tener, no es debajo del brazo, es aquí. Es aquí, porque cuando venga la tentación, tú no vas a decir, tentación, espérate un momentico. ¿Dónde fue que yo leí algo que tenía que ver con esto? Déjame buscar en la concordancia aquí a ver qué dice de este tema. No encuentro. Voy a tener que llamar al pastor o a la maestra de la escuela dominical para que me diga dónde buscar algo aquí. Que ya el león hambriento ese te mordió hace rato. Sin embargo, si la tenemos aquí, si hemos memorizado palabras que a algunos les da flojera en las piernas y todo cuando hablamos de memorizar, si hemos memorizado lo que dice la Biblia, cuando venga la tentación, ¿sabes cómo funciona eso, verdad? Automáticamente de tu memoria va a surgir allí lo que la Biblia dice de ese tema. Pero eso va a ser así, al momento. Pero tiene que estar aquí. Si no lo has guardado aquí, ¿sabes qué es lo que va a venir? Nada. Alguien dijo, si no has memorizado ningún versículo de la Biblia, tu arma está descargada.
Es como que tengas un arma encima para defenderte, pero descargada. Imagínate. Imagínate. Dice el Salmo 119:11. Llevo tu palabra, ¿dónde? En mi pensamiento, para no pecar contra ti. Dice otra traducción, el mismo versículo. Memorizo tus enseñanzas. Eso es lo que llevas la palabra en el pensamiento. Para no pecar contra ti. En la época de Jesús y en la época de la Biblia, imagínense, nadie tenía una Biblia en su casa. Nadie tenía una Biblia encima. Solamente había unas pocas copias, aquellos rollos enormes, y se guardaban, por ejemplo, en las sinagogas, en aquellos lugares. ¿Qué hacían la gente? Desde niños les enseñaban a memorizar los pasajes de la Biblia. Ahí en la sinagoga se los enseñaban. Y los padres, como ya ellos lo conocían desde niños, se lo enseñaban a sus hijos. Por eso dice en el libro de Deuteronomio, y estas palabras que yo te mando hoy, se las enseñarás a tus hijos y hablarás de ellas cuando te levantes, cuando andes por el camino, cuando te acuestes. Porque hay que memorizarlo. Pastor, pero yo tengo una mala memoria, yo no me acuerdo de nada. Si yo te pregunto lo que pasó en el último capítulo de la novela que viste, estoy seguro que me lo dices completico, con detalles. Los nombres de los protagonistas de la novela, hasta los nombres de los actores, posiblemente. Entonces, ¿qué pasa con la memoria? Es como una memoria selectiva, ¿verdad? Me acuerdo de lo que me quiero acordar. Exacto. Yo sé que todas las memorias no son iguales. Pero a no ser que tú tengas una enfermedad, ¿verdad? Una demencia, una cosa. Hay cosas que tú sí puedes recordar. Sí. Y hay maneras. Ustedes saben que una de las cosas que se recomienda es, tú quieres memorizar un versículo, anótalo en una tarjetita, y esa tarjetita ponla en un lugar que tú veas todos los días, o en la puerta de la nevera del refrigerador, o en el espejo, o en un lugar que tú mires allí todos los días, varias veces. Cada vez que mires ahí, repítelo. Eso te va a ayudar a memorizar, pero hay que memorizar. Por cierto, ¿cómo fue que Jesús respondió a los ataques de Satanás en el desierto? Las 3 veces. ¿Cómo fue? Con lo que decía la Biblia. Jesús no se puso a debatir. Las 3 veces le dijo, escrito está. ¿Dónde estaba escrito? Aquí. Escrito está, tal cosa. Las 3 veces respondió con pasajes del libro de Deuteronomio. Las 3 veces. Claro. La segunda vez, Satanás, que también conoce la Biblia, puede ser que la conozca más que tú y que yo. Satanás en la tentación, en la segunda tentación, también usó la Biblia. Y le dijo, mira, lánzate ahí abajo, porque escrito está. Eso fue Satanás el que dijo eso. Escrito está que Dios va a enviar a sus ángeles para... Claro, él usó el pasaje fuera de contexto y todo eso. Pero entonces eso quiere decir que es más importante conocer bien y entender bien la Biblia, porque hasta Satanás la conoce y él la va a usar en contra de ti, en contra tuya. Por tanto, tienes que conocerla mejor que él. ¿Qué clase de desafío? Tienes que conocerla mejor que él para que puedas resistir sus ataques. Si no, déjame decirte que estás perdido o perdida. Y finalmente, la última idea importante aquí para resistir como el Señor Jesús. Pide la ayuda ¿de quién? Pide la ayuda de Dios. El Padre Celestial está deseoso de que le pidamos ayuda. Deseoso. Leí una vez un libro de Max Lucado, un autor que me encantan sus libros. Ahora no recuerdo cuál de los libros fue. Él usa a veces los pasajes de la Biblia y él recrea algunas historias, tú sabes, poniéndole un poquito de ficción, pero su imaginación y demás. Pero él hablando de esto, de la tentación en el huerto del Edén, él lo describe
desde el punto de vista de Dios, que estaba contemplando lo que Adán y Eva estaban conversando con la serpiente en el huerto del Edén. Y entonces en su libro, acuérdate, esto es ficción allí sobre el pasaje bíblico. El autor dice que vinieron los ángeles y le dijeron al Señor, Señor, ¿qué hacemos? Intervenimos ahí ahora mismo ya para parar esto. Y el Señor le dijo, espera un momentico. Vamos a esperar a que ellos pidan ayuda. ¿Qué pasó? No pidieron ayuda. En ninguna parte dice que allí dijeron, bueno, espérate, vamos a consultar con el Señor. Como en otras historias en la Biblia, tú sabes que sí era así. Pero no dice que Adán y Eva en ningún momento dijeron, vamos a consultar con el Señor. Cuando conversemos con Él, mañana nos vemos aquí mismo y te damos la respuesta. No. No le pidieron ayuda. El Padre Celestial está deseoso de que le pidamos ayuda. Dice en el Salmo 50:15, llámame, esto dice Dios, llámame cuando tengas problemas. Yo vendré a salvarte y tú me darás alabanza. Ahora, estos problemas no se refieren solo a cuando me duele una muela o cuando se me está cayendo el pelo. No. Cuando estamos luchando contra las tentaciones y son fuertes y no sabemos qué hacer, dice Dios, llámame cuando tengas problemas. Yo vendré a salvarte y tú me darás alabanza. Pastor, pero a esa hora muchas veces no da tiempo de orar. Bueno, no da tiempo de orar en el sentido que no te da tiempo a buscar un lugarcito en privado en tu casa donde tú puedas cerrar la puerta, poner una musiquita suave para ayudarte a concentrarte, arrodillarte en un lugar, orar al Señor, Padre, y te pido por los enfermos y te doy gracias por los alimentos y quiero presentarte. No te da tiempo a eso muchas veces. Pero sí puedes lanzar, ¿verdad?, una oración de esta, de urgencia, de necesidad, ahí en el lugar donde estás, como un SOS de los barcos que están pidiendo auxilio. Señor, auxilio. Eso es una oración. Señor, ayúdame. ¿Qué fue lo que dijo Pedro cuando, te acuerdas de aquella historia, Jesús caminando sobre el agua? Pedro le dijo, yo también quiero. Y el Señor le dijo, dale. Y cuando empezó a caminar y empezó a ver el viento, el mar, la oscuridad, las cosas, empezó a hundirse. ¿Qué fue lo que hizo Pedro? Dos palabras. Señor, sálvame. Eso es una oración. ¿Y qué hizo Jesús? Le dijo, no, así no se vale. Tienes que ir allá al templo y orar y poner en el chat de oración, vamos a orar por este asunto porque me estoy hundiendo aquí en el... No. El Señor inmediatamente extendió la mano y lo sacó. Cuando estemos luchando contra la tentación, ahí mismo eleva una de estas oraciones de urgencia. Porque es una emergencia y dile, Señor, sálvame. Qué tremendo lo que dice el autor de la carta a los Hebreos. Dice, como Jesús mismo sufrió y el diablo le puso trampas para hacerlo pecar, ahora, cuando el diablo nos pone trampas, Jesús puede ayudarnos a todos. Lo que está diciendo el autor de la carta a los Hebreos es, Jesús está excelentemente calificado para entendernos, porque pasó por tentaciones, y para auxiliarnos. Dice también más adelante, el diablo le puso a Jesús las mismas trampas que nos pone a nosotros para hacernos pecar. Solo que Jesús, ¿qué cosa? Nunca pecó. Por eso Él puede entender que nos resulta difícil obedecer a Dios. Así que cuando tengamos alguna necesidad, mira lo que dice, acerquémonos con confianza al trono de Dios. Él nos ayudará porque es bueno y nos ama. ¡Qué bendición! Mi querido hermano, mi querida hermana, estamos terminando. Las tentaciones son causas de derrota en nuestra vida cristiana. Tantas veces nos derrotan, nos dejan revolcados en el fango. El ceder a las tentaciones nos hace fallar como discípulos de Jesús. Y muchas veces fallamos. Pero tenemos que aprender del Maestro.
tenemos que aprender del Señor. Como dice en la carta a los Hebreos, Él fue tentado tal como somos tentados nosotros, con la única diferencia de que Él nunca cometió pecado. Por tanto, Él es el que nos puede ayudar. Debemos decirle, como estamos diciendo hoy, Maestro, quiero resistir como tú. Quiero resistir como tú. Como ese muro, ¿verdad? De piedras o de ladrillos ahí. Recuerda las ideas que vimos hoy. Prepararnos en comunión con Dios. Descubrir toda la trampa oculta y prepararnos para ella. Huir de las tentaciones. Buscar la gloria de Dios siempre, no la nuestra. Responder con la Biblia, que hay que tenerla aquí. Y en sexto lugar, pide la ayuda de Dios. Terminamos con este pasaje que aparece en Santiago 1:12. Dice, dichoso el hombre que no cede a la tentación, porque un día ha de recibir la corona de vida que Dios ha prometido a los que lo aman. En otras palabras, hay un premio, hay una recompensa que Dios dará a los que resistan la tentación. Para los que cedamos a las tentaciones no hay premio ninguno. Ahí hay derrota y tristeza y depresión y toda una serie de cosas. Pero para el que resiste la tentación y no cede, habrá una corona de vida. El Señor nos bendiga y nosotros pongamos en práctica estas cosas y le pidamos, Señor, ayúdame a resistir como tú. Amén.